Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Radio Sofando. A todo el público que nos escucha desde América, Asia, Europa y Oceanía, les saluda Pedro Tello y bueno, pues en esta emisión vamos a tener a Victoria Carrasco como siempre y también a la doctora Samantha Gabriela López Guardiola. Y bueno, todavía aquellos que todavía no la conocen, ya hemos llevado una serie de programas de bioética. Y bueno, en esta ocasión no va a ser la excepción, vamos a seguir hablando del tema, pero ya sobre la donación de órganos. Y bueno, les platico un poquito para el público quién es la doctora Samantha López. Ella es doctora en Derecho egresada del INDEPAC, con mención honorífica, es maestra en Ciencias Penales con especialidad en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y además es especialista en amparo y garantías individuales, egresada del INACIPE. También ha cursado varios diplomados en Derechos Humanos y es licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Actualmente se desempeña como docente en diversas instituciones educativas del país, impartiendo las asignaturas de Derechos Humanos, Control Difuso, Control de Convencionalidad, Garantías Constitucionales, Criminología, entre muchas otras. También pues ha publicado diversos artículos especializados y también libros. Entre los artículos tenemos el manejo de los datos personales en Estados Unidos, que fue publicado en la revista Criminogénesis. También otro artículo muy interesante que se llama Feminicidios, Mujeres en el Olvido, que fue publicado en la revista Topo, Código Topo, revista especializada de Cadena 3. También tiene la publicación de la fallida Estrategia de Seguridad Pública de la revista Confluencia 21, revista de pensamiento político, y también dentro de esta serie de artículos tiene la violencia contra las mujeres en el Estado de México, de la revista Criminogénesis, revista especializada en criminología y derecho penal, entre muchas otras. Y también cuenta con algunos libros, como ya les había comentado, Derecho Penal 1, Derecho Administrativo 2 y Derecho Romano. Y pues bueno, damos una cordial bienvenida a esta emisión más de Radio Sofando, que es un programa donde se dialoga, se comparte y se discuten diversas ideas, sobre todo de contenido filosófico. Y pues bueno, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Samantha? Hola, muy buenas noches, Pedro. Muy bien, muchas gracias a ti y a tu auditorio por darnos la oportunidad nuevamente de conversar respecto de estos temas tan importantes en torno a la filosofía y la bioética. Y algunos se preguntarán de tu amable auditorio, ¿y qué tiene que ver la bioética con la filosofía? Bueno, todas estas áreas del conocimiento se encuentran interrelacionadas porque tienen en su esencia se desarrollan los temas de ética y de moral y los valores humanos, ¿no? Entonces, definitivamente la bioética tiene un gran porcentaje en cuestiones de interés en temas tanto éticos como morales y filosóficos, porque finalmente de lo que estamos hablando, todos estos temas conllevan la importancia del desarrollo de la ciencia a favor de la humanidad, pero este desarrollo de la ciencia tiene que ser con ética y con base en los valores éticos y morales de la sociedad. Hola, Vicky.
Les recuerdo que también tenemos los programas anteriores disponibles en YouTube, en lo que es en nuestro muro de Facebook, también ahí pueden consultar los programas anteriores y pues ahí para que se vayan enterando de todo esto que es un tema yo creo que de mucha actualidad, ¿no? Así es, Pedro, definitivamente hoy en día con estos avances de la ciencia, la bioética se encarga de, por así decirlo, en resumidas cuentas, de imponer algunos límites a la ciencia para que no vayamos más allá de lo que se debe hacer. Es decir, que todo el desarrollo científico y biotecnológico sea en aras de la mejora de la salud y de la vida humana. Y no así que empecemos a clonar humanos, que se empiecen a clonar humanos y que se empiecen prácticamente a programar cómo hacer un niño con ojos de qué color, con qué color de piel, etcétera, ¿no? Entonces, La bandera. vaya, Y que se aventó con la bandera. ese es el tema. Sí. Y bueno, sabemos que tienes que preparaste una presentación y un video que pues vale la pena que nos expliques al ratito, pero si gustas, damos pie primero a la presentación para que nos vayas comentando cómo va todo eso. Claro que sí, Pedro, con mucho gusto. Bueno, el tema de hoy nos toca conversar respecto justamente de la donación de órganos, donación de órganos y tejidos. Este es un tema que inicia en 1954 con el primer trasplante de órganos en humanos. Es un tema que, digamos, tiene casi 70 años, ¿no? Llevándose a cabo. Es un tema que además nos genera el pensar respecto de cuál es nuestro objetivo en esta vida una vez que hayamos partido, o incluso también en vida, porque la Ley General de Salud en México, en su artículo 321, que vamos a ver un poquito más adelante, contempla 2 tipos de donaciones, tanto en vida como después de la muerte. Entonces, el tema que nos ocupa es de vital importancia ético y moral porque verdaderamente nos gustaría, y estoy muy consciente de que tú, y tanto tú como Vicky, coinciden conmigo, tenemos que generar conciencia en nuestro amado México de la importancia de donar nuestros órganos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay muchas personas, miles de personas, no muchas, miles de personas esperando urgentemente, muchas de ellas, la donación de algún órgano, sea un riñón, sea unas córneas, sea tejido, sea la piel, sea un corazón, para poder salvar su vida, algunas de ellas, o algunas otras para mejorar su condición de vida. Luego entonces, en México tenemos un Centro Nacional de Trasplantes, que es aquella institución que está dedicada justamente a controlar todo este tipo de acciones en materia de salud, que son, en algunos casos, son de índole, por así llamarlo, preventivo, es decir, no nada más sirve un trasplante, ya sea de órganos o de tejido, para salvar la vida de alguien, sino en ocasiones es para prevenir que cierta enfermedad continúe acabando con la vida de una persona. Entonces, en ese sentido, me gustaría comentarles algunas cifras. Al día de hoy existen 19,712 receptores en espera de un trasplante. Esta información viene justamente del Centro Nacional de Trasplantes. Como ustedes pueden ver en los números que pongo aquí en pantalla, el mayor número de trasplantes que se requiere son de riñón. ¿Por qué? Toda vez que en nuestra sociedad, y me parece que ya lo habíamos platicado, comentado anteriormente, desafortunadamente tenemos muchas personas que sufren
de esta enfermedad terrible llamada diabetes. Entonces, diabetes conjugada en ocasiones, no siempre, con exceso en cuestiones de alcoholismo o o algunos otros excesos, como el tabaquismo, etcétera, puede repercutir en un daño grave a los riñones. Y entonces la persona puede llegar a desarrollar cirrosis. Y entonces estas personas se ven en la necesidad de tener un trasplante de riñón, que es mejor que estarles haciendo diálisis. Es por eso que en México, con este gran número de personas con esta terrible enfermedad, y que además cuando esta enfermedad se desarrolla en la adolescencia, es todavía peor, más desgastante para la persona que la sufre. Entonces requieren de 16,082 trasplantes de riñón. El segundo trasplante más común es el trasplante de córnea. Los trasplantes de córnea se iniciaron en nuestro país, se empezaron a hacer en 2004. Uno de los centros que tiene mayor experiencia en el tema es el Centro para la Ceguera, ubicado en la Ciudad de México. El siguiente, tanto el trasplante de riñón como el trasplante de médula ósea, es importante mencionar, tienen un 80% de éxito, lo cual es muy bueno porque nos dice que es, obviamente no es fácil hacer un trasplante, pero que hay grandes posibilidades de que este trasplante, ya sea de riñón o de médula ósea, sea bien aceptado por el cuerpo. Entonces, eso es algo bien importante, ¿no? Porque justamente en estos temas de trasplantes de órganos, lo que se busca es que la persona receptora lo acepte, o sea, su cuerpo lo acepte positivamente el trasplante y que le dé una mejor calidad de vida eventualmente, ¿ok? Entonces, después de este trasplante de riñón y de médula ósea, encontramos el trasplante de pulmón y de hígado con un 40% de éxito únicamente. ¿Y qué sucede generalmente con los trasplantes de pulmón? Que son hechos por personas en vida, generalmente por un familiar o una amistad, generalmente por familiares, ¿no? Desafortunadamente, no siempre el cuerpo acepta estos trasplantes, entonces es por eso que su éxito es únicamente del 40%. Hoy en día cabe mencionar que ya se llevan a cabo estos trasplantes con productos que se llaman genoinjertos. Y estos genoinjertos son productos de origen animal y alternativas de la bioingeniería. Y están avanzando, sí, en nuestro mundo. Desafortunadamente, no han sido tan eficaces como los trasplantes de seres humanos. Entonces, hasta la fecha, lo importante es mencionar que el tejido, por ejemplo, humano, es mucho mejor que cualquier tejido producto de bioingeniería o producto de origen animal. Entonces, eso nos da una mayor luz respecto de la importancia y la relevancia que tiene el hecho de ser conscientes y donar la mayor parte de nuestros órganos cuando una persona fallece. Bueno, continuando con estos trasplantes, los trasplantes de hígado también están en tercer lugar, después los de corazón, páncreas, hígado y riñón, riñón y páncreas, pulmón, corazón y riñón o corazón y pulmón. Son los, únicamente tenemos una persona esperando un trasplante de corazón y pulmón. Entonces, México se encuentra mundialmente en el lugar número 55 en temas de trasplante de órganos. Entonces, y España se encuentra en lugar número 1. ¿Qué sucede con España? Bueno, pues España afortunadamente
tiene una gran promoción en cuestiones de trasplante de córneas y de riñón y de tejido y de órganos. Y lo que sucede en España es que existen 49 donantes por cada millón de habitantes, que tampoco es un número exagerado, estarán de acuerdo. O sea, 49 personas que donen dentro de 1 millón de habitantes es un número ínfimo, pero aún con este número tan ínfimo, España se sitúa en el primer lugar en donación de órganos. Sí, Y México, perdón. Uh-huh. No, sí, de hecho, fíjate que te quería comentar, Samantha, Uh-huh. que viendo la estadística, pues sí, mira, nosotros tuvimos hace tiempo oportunidad de entrevistar a una persona que pues estaba al frente de una asociación de sobre todo gente que requería trasplantes de pulmón y corazón. Entonces, el problema de todo esto ya tiene esta entrevista, la tenemos disponible en la red, en YouTube y en Radio Sofando, pero ahorita que estaba viendo la estadística que nos muestras, hay 2 personas únicamente registradas para 4, ¿no? No son 2. Bueno, pero el caso es que nos decía que la gente en esas condiciones ya no puede esperar los trasplantes, entonces mucha gente se llega a morir sin que le hayan dado el trasplante. Entonces, ese creo que es el otro lado de la estadística, porque efectivamente si tenemos un país donde no hay una cultura de la donación de órganos, no hay una cultura de muchas cosas, el problema es que la gente que lo requiere a veces va bajando la lista, lamentablemente no porque se vayan atendiendo los trasplantes, sino porque la gente se va muriendo, ya no aguanta, ¿no? Ya no tiene tiempo para esperar. Entonces, esa es una parte que esta persona que nos hizo favor de platicarnos sobre este tema, nos dijo que era fundamental, ¿no? Que mucha gente a veces ya no tiene un periodo de vida muy largo y que pues se quedan ahí esperando. Entonces, sí. Perdón, y es muy triste porque en México tenemos, comparado, les reitero, o sea, España 49 donantes entre 1 millón de habitantes. México tenemos 4.3 donantes por cada millón de habitantes, como tú bien lo comentas, pero desafortunadamente muchas personas mueren en el intento, esperando que les llegue un trasplante. Eso es lo más triste, o sea, creo que tenemos que generar esa conciencia de la necesidad urgente de acordar, informar a nuestra familia de que deseamos donar nuestros órganos cuando ya no estemos en esta tierra. Y Samantha, aquí en este tema creo que muchas personas evitan, lamentablemente por la situación de que no querer enfrentarse a esta, pues, verdad absoluta de que todos vamos a morir en algún momento, no se quieren enfrentar a decir yo quiero que hagan esto con mi cuerpo, pero por ejemplo, y es que es la mayoría, ¿no? Cuando alguien dice, tú quieres donar tus órganos, yo no quiero hablar de esto, no queremos hablar de cosas de defunción. Pero, ajá, claro, o sea, entonces, hay forma de que, por ejemplo, está en el hecho de muerte alguien, ¿no? Ya es inminente, ¿no? La muerte, y que en ese momento esa persona diga, quiero que se done pues lo que se pueda salvar de mi cuerpo, ¿se puede hacer o es necesario hacer antes esta tarjetita, de llenar la tarjetita de donante? Sí se puede hacer, Vicky, en este sentido, mira, no es necesario que tengas una tarjetita de donante. De hecho, el artículo 321 de la Ley General de Salud conceptualiza que todos los mexicanos o todas las personas que nos encontremos en México, seamos o no mexicanos, y al momento de tu muerte eres un donante. Entonces, ¿en manos de quién está la decisión? De la familia. O sea, que la familia diga, quiero que se donen los órganos de mi familiar. O por lo menos los que estén, que están en situación de ser donados, porque también tenemos que ser conscientes que
no todas las personas, y eso sucedió mucho en COVID, durante el tiempo de COVID, pues por supuesto que las personas que desafortunadamente fallecieron por esa horrible pandemia no podían ser donantes. Entonces, los números bajaron en temas de donación de órganos, bajaron exponencialmente durante la pandemia por esa situación. Ahorita, en esta realidad actual, ya se empiezan a empezar a incrementar los números en México. Pero respondiendo a tu pregunta claramente para que a todo nuestro público les quede claro, o sea, está en manos, hasta hoy en día, como no hay una ley de la materia específica, de acuerdo a la Ley General de Salud, los familiares son los que tienen que aceptar, o en otro sentido son los que tendrán que decidir si se quieren donar los órganos de una persona que ha perdido la vida. Sí, y es que fíjate que también, bueno, dentro de lo que es la cuestión de la creencia popular, hay personas que dicen, es que qué tal si me pongo dentro de una lista de donantes y después en el hospital pues ya no hace nada porque me recupere y pues me toman como refaccionaria, ¿no? Una refaccionaria humana, pero esto, bueno, y además lamentablemente ha habido casos donde se ha sobre todo denunciado negligencia médica, y casos donde la gente dice, es que no tenía que hacerle esta operación, o no tenían que, o tenían que haberle hecho un diagnóstico más adecuado, estudios más adecuados, y termina la gente muriendo, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, creo que sí debe de haber una garantía. Me imagino que quizá haya una situación donde la persona, no sé, por ejemplo, alguien que tiene un accidente o tiene muerte cerebral, que son los casos, ¿no? De alguien que es, pues, un posible donador, alguien que su cuerpo esté bien, pero sea muerte cerebral, ¿no? Que es lo que sucede, ¿no? A veces la situación de decir, mira, si ya no va a despertar la persona, ya también habría que entender que, pues, eso que vemos en las películas donde la gente está, pues, 10 años, 20 años en coma, eso no es real, ¿no? El cerebro, yo leía una vez que el cerebro humano se va degradando si está en coma. Por ejemplo, a los 3 meses ya se pierde cierta masa cerebral, al año se pierden más facultades. Entonces, sí ha habido casos de personas que despiertan después de X tiempo, pero ya no despiertan igual, ¿no? Entonces, creo que todo eso debe ser campañas de información, saber hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, porque creo que ahorita la mayoría, pues lo que tenemos es información muy vaga, ¿no? Muy ambigua para este proceso. Coincido contigo, Pedro, y coincido también contigo en el tema de cuándo se puede donar. Cuando estamos ante una situación de que por cualquier accidente o por alguna enfermedad el diagnóstico es que es una muerte cerebral, lo que tenemos que entender es que esa persona, o sea, el cerebro ya murió. Es decir, quedan funcionando el resto de los órganos, pero el cerebro ya no. Luego, entonces, lo más adecuado, dicho por neurólogos, obviamente, es que se donen lo más pronto posible la mayoría de los órganos. Cuando eso sucede, una persona puede llegar a donar hasta 75 órganos. Lo que es riñones, corazón, hígado, córneas, tejido corporal, piel, etcétera. Puede haber un gran número, o sea, de personas que se van a beneficiar, pero como tú bien lo comentas, nos hace falta mucha conciencia, porque desafortunadamente si una persona con muerte cerebral no va a regresar, no va a vivir como, o sea, ya su cerebro ya murió, por eso se llama muerte cerebral. No va podrá tener algunas reacciones leves cuando está conectada, entubada, pero su cuerpo, pero son meramente reacciones
del cuerpo, ya no son reacciones cerebrales. Entonces, sé que le debe de costar mucho trabajo a una persona o a una familia entender y aceptar que exista una muerte cerebral, que debe de ser bastante traumático, pero entre más rápido se decida por desconectarse a esa persona, porque ya no va a, reitero, dicho por médicos y por neurólogos muy conocidos, internacional y nacionalmente, ya no va a vivir esa persona, ya su cerebro falleció y nuestro cerebro es nuestra máquina, es una de las máquinas, Claro. el corazón y otra es la máquina del cerebro. Entonces, y otras dicen que es la máquina del estómago, esa es la tercera, Sí. ¿no? Pero sí, entre más rápido se dé una decisión respecto de la donación de los órganos, esos órganos estarán en mejor condición de ser donados, porque de lo contrario, posterior a la cuestión de la muerte cerebral, en algunos días después de estar desconectado, pues empiezan a aparecer otras situaciones también complicadas en el resto de los órganos. O sea que si entendemos bien, a partir de que hay el diagnóstico de muerte cerebral, ¿no?, en el paciente, son máximo 7 días para que la familia pueda decidir. Aproximadamente, sí, dicho por los médicos, sí. Sí. Muy bien. Sí, es importante porque también a veces, ¿cuál es el problema? Que hay personas que no se deciden a dejar una voluntad anticipada de todo esto, y luego el problema es que los hijos, los herederos, también a veces es el problema, ¿no? Que hay unos hijos o herederos que les surge ya, que ya todo se acabe, se finiquite para heredar. Y en cambio hay otros que dicen, vamos a hacer hasta lo imposible para ver si se puede recuperar, ¿no? Entonces, ahí debe de haber ya información muy clara, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué procede? ¿Qué no procede? Y como dices, si el máximo son 7 días, no es de que se puedan llegar a hacer sesiones maratónicas de ver qué pasa, ¿no? Sino que 1 o 2 días máximo, mira, se tiene que tomar la decisión, ¿no? Sí, coincido contigo porque desafortunadamente, o sea, es muerte cerebral. O sea, Sí, sí. ya la persona, ya su cerebro ya no funciona. Entonces, no hay más que continuar con las decisiones que, reitero, deben ser muy dolorosas, muy difíciles. También como en otros casos, como tú bien lo mencionas, hay quien dice, pues rápido, ¿no? Entre más rápido, mejor, Pues sí, desafortunadamente. sí, sí. Pero sí se da, ¿no? Pero sí, el diagnóstico en muerte cerebral es muy clara. Los neurólogos tienen, a través de estos estudios del, del cerebro, meten a las resonancias magnéticas, meten el cuerpo a la resonancia magnética, y ahí, que es un aparato precioso, ¿no? No me imagino a quién se le haya ocurrido con este desarrollo tecnológico. Eso es lo hermoso de esta tecnología, ¿no? Esos aparatos enormes en donde tú puedes, bueno, tu cuerpo se introduce y entonces prácticamente sale todas las membranas, las neuronas, todo de tu cerebro, y además te meten un líquido para que haya una clarificación respecto a qué está sucediendo, un contraste, qué está sucediendo en tu cerebro. Entonces, ese diagnóstico de la muerte cerebral es clarísima, ¿no? Vaya, no hay lugar a dudas, porque pues es un diagnóstico llevado a cabo por médicos neurólogos con toda la ciencia aplicada, ¿no? al caso. Entonces, es un diagnóstico, pues desafortunadamente quien lo da, pues es un diagnóstico cierto. Vaya, ese no puede ser dudoso. Entonces, por las dimensiones del asunto, ¿no? Sí, y bueno, de hecho, aquí hay varios comentarios. Te escribe Gaby Chávez, te dice, bueno, te felicita, te dice felicidades doctora, te dice excelente tema el día de hoy, y ella comenta que hay pacientes que llevan hasta 10 años en coma y ni son donadores ni se desconectan, ¿no? O sea, y generalmente esto sucede, Pedro,
cuando nos encontramos personas que están en instituciones de salud pública, porque no hay quien aguante 10 años viviendo, o sea, no hay familia que aguante 10 años pagando una institución privada en terapia intensiva, que es a donde tienen a estos pacientes. Entonces, generalmente, también en ocasiones se dan estos diagnósticos rápidos y muy certeros en cualquier tipo de institución, pero depende de la familia lo que quiera hacer. Entonces, el sector salud es muy respetuoso en general de la decisión de la familia. Entonces, si la familia dice, no, es que yo quiero que continúe, bueno, pues el pobre cuerpo, lo único que por el medio que está allegándose de alimentación es por las ondas. Sí, las máquinas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ahí es una cuestión también de ética y de moral y de dignidad, la dignidad de la vida humana. Entonces, la pregunta aquí sería si tú estuvieras en esos zapatos, que toco madera y no, ¿verdad? Que nadie de nosotros, Claro. sino, uno quisiera mantenerse en esa situación, es desgaste para el paciente fuertísimo, porque su cuerpo después de 10 años, para empezar, se te hacen llagas en el cuerpo de estar tanto tiempo acostado, sin movimiento, tus músculos, lo hemos visto, con una semana de no hacer ejercicio, pierdes condición. Claro. Imagínate la condición de estar ahí tantos años postrado en una cama, debe ser verdaderamente terrible, y no creo que esa sea calidad de vida, definitivamente. Claro. Sí, hay una pregunta también de Gaby Chávez. Te hace la pregunta que si un cadáver reciente que en su causa de muerte no es violenta, dice, ¿qué órganos podría donar? Prácticamente pueden donarse todos. O sea, bueno, por ejemplo, si estaba en buenas condiciones, el pulmón, el riñón, todo lo que esté en buenas condiciones. Si la persona tenía alguna enfermedad en vida, bueno, pues, y hay alguna afectación de algún órgano, pues no se puede donar, pero de lo contrario sí se puede donar prácticamente todo. Y el tema ahí es dar aviso al Centro Nacional de Trasplantes en cuanto una persona o a cualquier instituto, por ejemplo, cualquier hospital público, de que la persona falleció y que se tiene toda la intención de donar. Entonces, por ejemplo, en el Estado de México hay una agrupación que se llama Grupo Relámpago y bueno, también en coordinación con la Cruz Roja. También la Cruz Roja interviene mucho en este tipo de asuntos, en específico la coordinación de socorros y desastres. Ellos realizan los traslados de los órganos a donar, órganos o tejido, en tiempo récord. Entonces, el Grupo Relámpago del Estado de México y grupos también de la Ciudad de México lo hacen incluso por helicóptero y todo es una coordinación que hace la Cruz Roja porque finalmente el tiempo de la ablación, que es la extirpación de un órgano o tejido corporal, es muy importante, y el mantener los órganos, hay ciertos órganos que tienen ciertas horas, por así decirlo, sí, en buen estado, y posterior a eso se empiezan a descomponer. Entonces, es por eso que hacen el traslado vía aérea, y después, bueno, vía terrestre, pues incluso hacen uso de lo que son seguridad pública, etcétera, para que puedan hacerlo en tiempo y forma adecuada. Entonces, es muy importante reconocer este trabajo tan relevante de la Cruz Roja y de estas instituciones públicas en el tema de trasplante de órganos. Creo que en eso sí hemos desarrollado una buena logística. Y bueno, respondiendo la pregunta de Gaby, es sí, o sea, informa a la Cruz Roja o a cualquier hospital público de salud que el fallecimiento de una persona y que estamos deseando donar sus órganos, los que mejor funcionen para la donación, y adelante. Incluso me parece que el más riesgoso es el corazón, porque pues el corazón no tiene por ejemplo, no tiene muchas horas de vida, ¿no? El corazón es uno de los órganos más delicados para cuestión de
de trasplantes, pero de ahí en fuera prácticamente podemos donar todo. Sí, y que yo creo que algo que también vale la pena que conozca el auditorio es que no todos los órganos los recibe el cuerpo humano de manera pues automática. Hay una serie de tratamientos que precisamente evitan que el mismo cuerpo los vea o los atienda como un organismo extraño, que no lo rechace. Entonces, a veces la gente, aunque ya recibió la donación, a veces lo rechaza el órgano, termina muriendo. Entonces, a veces alguien puede decir, bueno, es que nada más hay 2 personas o 3 personas esperando un riñón o 10 personas esperando el hígado, pero el hecho es de que pues nada nos garantiza, porque para empezar la compatibilidad de la sangre, ¿no? Si no es compatible el tipo de sangre, por ahí ya empezamos mal. Entonces, son datos que yo por eso señalaba que creo que es muy importante que el auditorio conozca que nunca está de más, ¿no? Nunca sobra un órgano. Conciencia, ¿no? Claro, sí. Como les comentaba Pedro, el trasplante de riñón y el de médula ósea son los que tienen un éxito de 80%. Sí. Pero y posterior a eso, en segundo lugar sería el corazón, que tiene un 50%, y en tercer número o posición estaría el pulmón y el hígado. Los trasplantes de córnea son muy exitosos, eso sí hay que decirlo. Uh-huh. No en un 100%, pero sí actualmente ya hay un alto grado de aceptación del trasplante de córneas, y desafortunadamente hoy en día cada día más vemos esa necesidad de trasplante de córneas. También porque generalmente el glaucoma, que es una enfermedad crónico-degenerativa, es generalmente la desarrolla quien la hereda, es decir, es hereditaria por la familia, ya sea la madre o el padre. Entonces, quienes tenemos en nuestra familia una historia del glaucoma o de cataratas en los ojitos, Ajá. es muy importante que a partir de los 40 años empecemos a hacer estudios respecto del glaucoma, porque entre más temprana sea su identificación del problema, es más factible que uno, con el medicamento que te dan, vaya previniendo que siga increciendo el glaucoma. Es decir, no quiere decir que va a desaparecer, ¿no? Te lo vas a controlar. Entonces, es bien importante que nuestro auditorio sepa que a partir de los 40 años, si en nuestra familia existe alguien con glaucoma, que empecemos a hacer nuestros estudios a partir de esa edad. O incluso, vaya, no importa que tenga 21 años la persona, que sea joven, pero si sabe en ese momento, se entera que hay una persona en su familia con glaucoma, es importante que inmediatamente se hagan estudios. Bien, o sea que hay que estar al pendiente, ¿no? Pues hay que querernos, Pedro, en pocas palabras. Sí. O sea, cuando hablamos de derechos humanos, es derecho humano también es querernos a nosotros mismos. Claro. Y querernos a nosotros mismos, estar conscientes de nuestra salud, del cuidado que necesitamos. No somos unas máquinas. Así como nuestro coche, a ver, yo se los explico muy fácil. Tenemos un vehículo, cuando poncha una llanta, de inmediato lo llevamos a reparar. Obviamente no podemos traer el vehículo con una llanta ponchada. ¿Qué sucede con nosotros? Hay veces que algunos de nosotros primero llevamos al veterinario a nuestro perrito, y nosotros esperamos que con la venia de Dios nos vamos a curar o a sentir mejor. No, hay que tener prevención también en nosotros, sobre todo conocer nuestro árbol genealógico, qué enfermedades han tenido nuestros ancestros, porque esa es una información primordial, y muchos de nosotros no estamos conscientes de eso. O sea, no sabemos qué enfermedades desarrolló o tenía nuestro padre o nuestro abuelo, nuestro bisabuelo. Creemos que eso no es importante, o sea, nos olvida, y posteriormente, sobre todo personas con los genes de cáncer en su familia, hay que estar muy consciente de esa situación para hacer los chequeos necesarios a muy temprana edad, porque entre más rápido
se haga el diagnóstico de ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas, pues hay mayor posibilidad de vida, ¿no? Claro. Sí, esto es fundamental y qué bueno que nos vienes a platicar esta situación, porque hace rato que estabas presentando tus diapositivas, hablabas de que hay métodos alternativos, ¿no? Para los trasplantes que, por ejemplo, sabemos que hay una cuestión donde se manejan estas famosas quimeras, ¿no? No, para el público que no ha escuchado hablar de eso, les recuerdo que las quimeras son embriones de, por ejemplo, de cerdos, que se les trasplanta alguna parte de un ser humano, por eso se le llama quimera, como este animal mitológico que tenía la cabeza de cabra, la cabeza de león, el cuerpo de un caballo, y precisamente de ahí se sacan órganos, pero no son al 100% exitosos esos trasplantes de esas quimeras, y también lo que es la impresión en 3D de órganos. Todo eso todavía está en pañales, ¿no? Sí, se llaman, en estos quimeras, científicamente se llaman genoinjertos. Uh-huh. Y en el tema científico se llaman bioingeniería. Ujú. Uh-huh. Y yo estoy segura que dentro de algunos años quizá vamos a avanzar en todo esto enormemente, pero en la actualidad siguen siendo, punto número 1, o sea, necesarios los trasplantes de órgano y de tejido humano. Aún no son sustituibles por órganos ya sea de animales o por cuestión de bioingeniería, porque incluso tú comentabas nuestra reunión anterior que me parece que si es un trasplante de un corazón, Así es. de un cerdito, ¿no? Ajá. Y se le trasplantó a una persona, bueno, se le implantó y duró únicamente un mes de vida, ¿no? Es correcto. Entonces, sí, todavía hay mucho que desarrollar en cuestión científica y tecnológica en el tema. Entonces, el mensaje es, los seres humanos necesitamos, existía la campaña, el eslogan de la campaña de los años que decía, donar es regalar vida. Sí. Y yo creo que, bueno, no yo creo, es definitivamente donar es regalar vida. Si nosotros ya no estamos aquí, pero podemos darle vida o podemos mejorar la vida de algunas personas, yo creo que como ser humano, conscientes de esa reciprocidad de seres humanos, pues yo creo que es hermoso que hagamos esa donación y que nuestra familia sepa que queremos donar. Sí, bueno, y aprovecho para hacer un breve paréntesis. Hay personas que te están saludando, que te están ahí, que te están viendo en este momento en vivo en redes sociales, a través de Facebook. Les recordamos que en este momento estamos en vivo en Facebook, en nuestros diversos grupos. Y sí, les recordamos que estamos nos están escuchando desde el grupo Quiero Saber de Filosofía. Es el grupo más grande que tiene actualmente Radio Sofando, con más de 350,000 miembros. También está el grupo de Filosofía, Literatura y Política, y también el de locutores, reporteros y actores, además de amigos de la UNAM, también de Radio Sofando, y el de Creemos una Revista Política. También nos están escuchando en Defendamos las Humanidades. Son varios grupos y que estamos en estos momentos transmitiéndolos en vivo. Les recordamos que este programa se va a retransmitir a partir del próximo sábado y que va a estar durante un mes al aire a través de radiosofando.com, radiosofando.com.mx y sus 42 repetidoras como Radio Garden o como TuneIn Radio, entre otras 42 repetidoras. Y ahí queremos saludar especialmente a la comunidad china. Supongo que debe ser una comunidad latina que vive en China, que a través de Radio Sofando en estas retransmisiones está muy pendiente de estos programas, porque entran muchísimas personas desde China, bueno, además de otros países, ¿no? Pero, por ejemplo, de toda América Latina,
pero en específico de China entran a tus programas de bioética, Samantha, entonces Saludos, sí, saludos. entonces pues los saludamos ya por adelantado porque van a estar muy pendientes, y también saludamos a las personas que nos van a estar ya viendo o a través de ya sea de el canal de YouTube de Radio Sofando o a través ya de el audio, el podcast en iVoox, en www.ivoox.com. En el buscador de iVoox ponen Radio Sofando, bioética, y aquí sería trasplantes y donación de órganos. También en cualquier servidor entran a cualquier buscador, ya sea por ejemplo Google, ponen en el buscador de Google ponen iVoox, IVOOX, Radio Sofando, bioética o Samantha López Guardiola bioética, y van a salir todos los programas, ¿no?, que se han estado haciendo al respecto. Entonces, bueno, pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de diferentes pues medios, en vivo, ya sea en vivo o en retransmisión. Sí, y de hecho, pues también queremos saludar a los que en este momento nos están pues sintonizando en redes. Está desde Estados Unidos Yanelte Galván Kent, está Gaby Chávez desde el Estado de México, Fausto Alvarado, mejor conocido como Lolito Jr., un payaso de larga tradición en México, de familia en los medios. Y bueno, actor destacado de Televisa también. Claro, y desde luego también está pues aquí, bien, te mando un saludo muy cordial, el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar. Aquí le mandamos un abrazo. Un abrazo, por supuesto, mi querido Julio César, y a todos los que nos hacen el favor de hacer un espacio en sus ocupadas agendas para escucharnos. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces, si gustas, continuamos con las diapositivas, que son muy interesantes. Claro que sí, si gustas, pasamos a la siguiente diapositiva. Antes de informarles respecto de estos números que son actuales al día de hoy, de acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes, me gustaría comentarles, invitándoles nuevamente a que generemos conciencia de este tema. Hay más de 200,000 personas que sufren una afectación real y crónica de salud. De estas personas, la mayoría, sobre todo hablando de donaciones de riñón, el 70% de los donantes lo van a recibir de sus mismos familiares, es decir, de donantes vivos. Y bueno, en 2018 es importante resaltar este dato que dice que 7,750 personas, trasplantes de órganos y tejidos se hicieron en México, 7,750 trasplantes. Entonces, bueno, como les comentaba, al día de hoy se están necesitando más de 27,000 trasplantes de córnea, más de 24,000 trasplantes de riñón, y ya en menor cantidad hígado, corazón, riñón, hígado, riñón, pulmón, corazón y riñón y pulmón. Entonces, es importante también resaltar que de acuerdo a la cifra de la Organización Mundial de la Salud, pero que trabaja en el hemisferio en América, informa que los países número 1 en donación y trasplante de órganos en América es Argentina. En segundo lugar encontramos a Brasil, tercero Colombia, cuarto Uruguay y México en quinto lugar en lo que es América. Entonces, si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí. Es importante mencionar que el trasplante de órganos, tejidos y células se han convertido en una práctica mundial que puede prolongar la vida y mejorar su calidad, como ya hemos comentado. Si gusta la siguiente diapositiva, dice los avances en las técnicas de ablación. La ablación, querido público, es la extirpación de un órgano o tejido corporal. Conservación, trasplante e inmunosupresión han mejorado la efectividad, el costo, efectividad y la aceptabilidad cultural de los trasplantes. ¿A qué me refiero?
Desafortunadamente, como tú bien lo comentabas hace unos minutos, Pedro, hay mucha gente que todavía no confiamos en donar nuestros órganos o que creemos que se van a ir al mercado negro, que Sí. alguien nos va a vender. Yo no digo que esto no pueda suceder, pero yo creo que si confiamos en instituciones como lo es la Cruz Roja, que ha sido una institución por antonomasia que ha estado a nivel mundial auxiliando a la población de todo el mundo, específicamente en desastres o en guerras, etcétera, yo creo que vale la pena que confiémosle a esta institución el tema de la donación de órganos, siendo que es un tema tan importante como lo hemos venido comentando. Claro, y que además aquí, si me permites el comentario, pues a veces la gente llega a cremar a sus seres queridos, entonces, pues vamos ya, los órganos se van a meter a un horno y ahí se va a hacer cenizas, entonces la posibilidad de dar vida nuevamente a alguien o darle calidad de vida, creo que también hay que considerar eso, ¿no? Definitivamente, y en ese sentido, pues como tú lo comentas, o sea, si nos vamos a ir a un horno, pues qué mejor que dejemos lo que está todavía en posibilidades de ser usado en alguien más. Entonces, Claro. genera conciencia. Si gustas, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí. Entonces, el comportamiento en el tema de donación de órganos entre 2014 y 2022, como comentaba hace algunos minutos, ha sido variable, principalmente, como también reiteré, por las cuestiones del COVID, ¿no? El COVID-19 trajo muchas situaciones respecto de la salud, que todos estábamos en riesgo, no confiábamos en las instituciones públicas ni privadas de salud, o sea, no confiábamos en las instituciones de salud para nada. No confiábamos en los doctores y en nuestro cuerpo médico, el cuerpo que les asiste. Y eso es muy triste porque también recordemos que los doctores y el cuerpo que les asiste no la tuvieron fácil. Claro. Muchos de ellos trabajaban, la mayoría, largas jornadas, tanto doctores como enfermeros, enfermeras, asistentes, camilleros, etcétera, con un sueldo ínfimo, sin el equipo necesario. Encontramos, si ustedes recuerdan, enfermeros que hicieron alguna huelga ahí enfrente de la Raza, del Hospital de la Raza del IMSS en la Ciudad de México. ¿Y por qué? Porque ellos denunciaban las situaciones en las que tenían que estar trabajando totalmente desprotegidos. Sí. Entonces, desafortunadamente, los médicos, por ejemplo, tenían que elegir entre a quién darle, por ejemplo, un respirador, darle acceso a un respirador, y a quién no, o a quién entubar y a quién no, dependiendo de las condiciones de vida de esa persona o del proyecto, no del proyecto, sino que de los años que podría sobrevivir esa persona. Entonces, fue un asunto muy triste que toda la humanidad padecimos y que no importa en dónde estuviéramos viviendo, todos sufrimos. Entonces, y la situación contra los médicos y los enfermeros y el gobierno y todo fue general. Nadie estaba, nadie estaba contento con trató los temas o se abordaron. Y con mucha razón, o sea, la gente tiene la razón en ese aspecto, pero no olvidemos, también me acuerdo que algunas enfermeras les rociaban cloro en el transporte público. Sí, una barbarie, pero de todo eso que comentaba Samantha, aquí concretamente en México hubo una situación que generó desconfianza de la población en el sistema médico. Bueno, vamos, lo que comentaba desde antes, ¿no? Que había gente que pues había perdido algún ser querido por un diagnóstico equivocado y ya no confiaba en los servicios públicos como el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, pero creo que hubo una situación muy particular con respecto al COVID que vale la pena hacer mención porque yo creo que tiene que ver con el tema de bioética, ¿no? Completamente. El tema que un subsecretario que ahora se quiere lanzar de jefe de gobierno en la Ciudad de México, qué cabeza cabe, ¿no? Un funcionario que tuvo un desempeño pésimo,
desde mi punto de vista. Desastroso, ¿no? Sí, y me refiero al doctor Hugo López-Gatell, que en plena pandemia dijo que, pues, que lo importante no era el cubrebocas, porque el presidente no le gustaba el cubrebocas. Entonces, él, en lugar de, pues, como médico, decir, a ver, las ventajas y desventajas, médicamente hablando, son estas, pues quería seguir un discurso para quedar bien, ¿no? Con el O presidente. sea, era un discurso de servilismo completamente. Sí, pero además absurdo porque hablaba de la fuerza moral, ¿no? Que decía que el presidente no contagiaba porque tenía fuerza moral. Y digo, No, ¿eso en qué no, aula médica lo enseña, no? O sea, no, sí, entonces, no, definitivamente de dar pena, sí. y pena ajena, ¿no? O sea, Sí, un médico que se presenta como tal y además secretario de salud, sí, tiene un encargo muy especial. sí. Tiene sobre sus hombros bueno, si verdaderamente es un secretario que está verdaderamente al servicio del pueblo, la salud de todo nuestro México. ¿Y claro. qué sucedió? Además de todo eso, de que todos se lo pasaron en muchas ocasiones diciendo que no existía, que era una mentira, que negando, igual que allá el güero del Trump. Sí, lo mismo. No, bueno, y bueno, se genera un ambiente de desconfianza. Así es. Y que además el otro tema fue que lo cierto es que yo creo que, bueno, y no es que yo lo crea, así lo han dicho el New York Times y diversas investigaciones serias, se murió mínimamente 3 veces el número de gentes que se dijo, claro. de personas que se dijo que habían muerto. Por orden presidencial, nada más se determinaba a 3 personas muertas de COVID por día, no más, porque los números cuentan. Entonces, murió muchísima más gente de la que se dijo que murió de COVID. Sí. Entonces quería hacer esta precisión porque... Aquí nada más para redondear este dato, Samantha, lo que se menciona es una forma de que se dieron cuenta de que se estaban, o sea, que se estaban minimizando realmente las muertes por COVID, es de que empezaron a ver que había una exagerada muerte por paros cardíacos, por ejemplo, o por el otro de insuficiencias respiratorias. Insuficiencias respiratorias. Entonces, esto pues también entra en los números, porque si no pueden morir de una cosa, los tienen que clasificar en otra, y entonces empezaron a ver que había una exagerada, pues un aumento en cuanto a paros cardíacos o por insuficiencias respiratorias. Ajá, y neumonía. Neumonía típica. Neumonía. Sí. Ajá, entonces, pues se dieron cuenta que sí, lo normal, o sea, en años anteriores no era tanto, el excedente pues pertenecía a COVID. Claro. Sí, entonces creo que es pertinente hacer esta aclaración porque todo eso dejó muy mal parado el Servicio Público de Salud en México. Sí. Y aunque se hagan muy buenos pronósticos, muy buenas intenciones de que vamos a ser los mejores este año y van a ver cómo vamos a terminar como el mejor servicio de salud, todo se queda en buenas intenciones. La realidad es que los servicios, mientras no se les inyecte dinero en mantenimiento, buenos salarios, como dices, para los médicos, prestaciones adecuadas, e incluso esto de, quería también tocar de manera tangencial el punto de que también todo esto tiene que ver con la modificación de algunas normas para el tratamiento de enfermedades que en México están cambiando de manera arbitraria. Van en contra de toda la lógica mundial de los tratamientos en México. En lugar de irse especializando, se van haciendo más genéricos. Entonces, esto a lo que nos va a llevar es a una degradación en la calidad de los servicios médicos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Yo creo que ahí debemos de llamar la atención de nuestros médicos mexicanos, que son muy buenos, muy buenos, pero ¿qué necesitan? Como tú lo comentas, necesitamos que en México se le dé un presupuesto adecuado a las necesidades de la población.
No podemos tener un presupuesto para aspirina si lo que se requiere son medicamentos especializados para personas con enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades ya desafortunadamente que son para personas que están desahuciadas. Así es. Entonces, el tratamiento, no le puedes dar un medicamento, reitero, de aspirina, si la persona tiene diabetes, tiene hipertensión arterial, tiene cuestiones del corazón, tiene afectaciones que son mucho más graves y delicadas y que desafortunadamente con el presupuesto tan minimizado que existe Sí. en salud, porque se desvía a otras áreas, políticas, y que no, a la larga, esto repercutirá en la salud de toda la población. Generemos conciencia de eso. Claro, claro. Y creo que por eso consideré pertinente hacer la aclaración de los médicos con el sistema de salud. Los Coincido. médicos mexicanos es un tema distinto, el sistema de salud es otra cosa, que está, yo creo que en el abandono y que se tiene que inyectar recursos, pero dentro de todo eso creo que lo que podemos abogar con la gente es decirle, confía en tu médico, confía en la persona que tú conoces, olvídate de los discursos políticos, confía en tu médico. Él te va a tratar, él va a tratar de hacer el trabajo más diligente posible. Y yo creo que en esa medida, pues se nos van a quitar muchas dudas con respecto al tema de la donación de órganos, porque si dejamos de ver la institución, por ejemplo, decimos, es que yo me olvido, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene tantas quejas, tantas ineficiencias, pero confío en mi médico. Sé que él le puede haber diagnosticado correctamente la muerte cerebral a un ser querido, sé que él está haciendo su trabajo lo mejor posible, entonces vamos a dar un paso adelante, no vamos a avanzar, porque si nos quedamos en toda esa zozobra, toda esa incertidumbre, digo, eso es terrible para la sociedad, ¿no? Coincido contigo, sé que es un tema muy delicado y que desafortunadamente tiene muchas aristas y que no todas ellas son positivas para nuestras instituciones de salud, desafortunadamente, pero por el otro lado, ¿qué otra opción nos queda? Claro. Entonces, generemos esa confianza a través de esa interacción cotidiana. Coincido contigo. Sí. Bueno, aquí aprovecho el paréntesis. Gaby Chávez nos comentó, yo hace ratito dije que nos escuchaba del Estado de México, pero ella nos precisó que nos saluda desde Tepeji del Río, pero que es Estado de Hidalgo. Sí. Entonces aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo hasta Tepeji del Río en Hidalgo a Gaby Chávez, y que pues bueno, ya vemos que es muy importante, regresando al tema de la donación de órganos, esta situación de la conciencia, ¿no? Esta cuestión de poder saber cuál es la realidad nacional, en qué podemos ayudar, y si estamos en posibilidad de hacerlo, pues lo más recomendable es hacerlo, ¿no? Y prácticamente todos estamos en situación, en posibilidad de hacerlo. O sea, vivos obviamente podemos donar un riñón a un ser querido, pero ya cuando no estemos en esta vida, bueno, pues, ¿qué tejidos, como bien lo dice la diapositiva siguiente, qué tejidos humanos se pueden donar? Tejidos oculares, como las córneas, y la esclerótica. ¿Qué es la esclerótica? Bueno, el tejido blanco en el que está insertada la córnea, esa es la esclerótica, el tejido esclerótico. Cutáneos, la piel, dermis, los músculos esqueléticos, o sea, huesos, cartílagos, ligamentos. Entonces, generalmente nos hemos enfocado a que podemos donar órganos, ¿no? O sea, el corazón, el hígado, el páncreas, etcétera. Pero no estamos muy familiarizados con este tema de los músculos esqueléticos, o sea, desde los huesos, los cartílagos. Y entonces, es por eso que hasta 75 personas pueden ser beneficiadas con la donación de nuestros órganos y nuestro tejido. En el tema de cardiovasculares, pues las válvulas cardíacas, los conductos vasculares. Y en temas de parto, pues los tejidos del parto, la membrana corioamniótica. ¿Qué es la membrana corioamniótica? Pues es la placenta.
básicamente. Ujú. Entonces, estos son los tejidos humanos que podemos donar. Y entonces pasamos a la siguiente diapositiva, que es el trasplante de órganos, que suele ser el mejor y a veces el único tratamiento, como ya lo hemos comentado, en caso de insuficiencia aguda y crónica. Y las enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión arterial unidas a determinantes sociales como el alcoholismo, la obesidad, pueden derivar en una enfermedad renal crónica, como comentaba, o en una cirrosis hepática, ¿no? Que son patologías que se encuentran dentro de las 10 primeras causas de muerte en el mundo. Por ende, la siguiente diapositiva dice, el trasplante de riñón constituye una opción terapéutica mucho más ventajosa que la diálisis. En el caso de insuficiencia hepática crónica o aguda, así como algunas afecciones cardiorrespiratorias, la única alternativa para la vida de esa persona, de ese paciente, es el trasplante. Y si no hay un trasplante, pues será la muerte. Entonces, cada donante, recordemos, podemos salvar 8 vidas y donar 75 más. ¿Para qué nos vamos a querer que nuestro cuerpo, que nuestro familiar, nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro quien sea, nuestro padre, nuestra madre, se vaya a un horno si podemos ayudar a salvar alguna vida y a mejorar alguna más o algunas más? Sí, y bueno, de esto que comentas, Samantha, aquí hay historias que a veces la gente, digo, hay mucha desinformación desde luego detrás de ello, pero hay historias, por ejemplo, de gente que dice es que le trasplantaron el corazón y antes no sabía tocar el piano y ahora ya lo toca, ¿no? Pero hay miedo, desde luego hay miedo de la gente que dicen es que qué tal si se lleva el alma de otra persona, en fin, vamos, por eso digo que hay mucha desinformación, pero hablando de esto, ya ves que hace rato comentabas que dentro del ser humano los órganos más importantes es el cerebro, el corazón y el estómago, pero en esos 3 órganos, ¿sabes qué es lo que hay? Bueno, tú seguro sí lo sabes, son neuronas. Sí. Son neuronas. Entonces, a veces a eso obedece que dentro del corazón se vayan esas neuronas al nuevo paciente y a lo mejor parte de lo que había aprendido, un comportamiento mecánico se pueda reflejar e incorporar, ¿no? Entonces, creo que todo esto debe de haber una información suficiente y necesaria para que sepa que no está pasando nada raro, nada extraño, nada de brujería, magia negra, sino que es ciencia, es conocimiento y que pues se le está dando una segunda oportunidad, ¿no? A alguien que lo está recibiendo. Coincido contigo, o sea, no lo veamos como magia negra o como la época del oscurantismo. Sí, o sea, ya no estamos en edad media, estamos en edad moderna, y lo digo con todo respeto. O sea, la ciencia ha avanzado enormemente a pasos agigantados. El simple ejemplo es este, o sea, ¿cuándo nos íbamos a pensar hace 20 años? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a poder estar hablando por teléfono vía WhatsApp? Claro. Y o sea, se decía, bien me acuerdo, hace unos 25 años decíamos, en algún momento vamos a poder hacer llamadas videotelefónicas. Ajá, Sí. ¡Wow! O sea, era así como que ¡wow! O sea, en las películas de ciencia ficción, ¿no? Sí. Si recordamos los celulares que al primero salieron, pues eran unos tabiques básicamente, tenías que andar cargando la batería, que era otro tabique, y un maletín, ¿se acuerdan? Sí. Entonces es lo mismo con la ciencia, o sea, es por eso que, por ejemplo, en el siglo XVI, XVII se hacía mucho énfasis de que las mujeres, siempre hemos tenido esa habilidad de identificar los aromas en las plantas y demás, y saber, porque eso nos viene no nada más del siglo XVI, XVII, nos viene desde nuestros ancestros de hace miles de años atrás. Las mujeres somos habilidosas en ciertas áreas y esa de las sensibilidades es muy identificable. Entonces, podíamos identificar qué planta nos podía ayudar para
o lo sabíamos por nuestros ancestros qué planta podíamos usar para hacer un té, para que nos sirviera para tal enfermedad o para el estómago, para la digestión, la gripa, etcétera. Y entonces en ese tiempo, bueno, pues por eso nos llamaban brujas, ¿no? Entonces, hoy en día, todas esas cuestiones de la ciencia, pues no, o sea, no hay magia negra, no hay oscurantismo, no hay... Claro. Son cuestiones de la biotecnología que afortunadamente avanza, pues también usémosla en nuestra vida, ¿no? No nada más en nuestra vida personal, nuestro cuerpo, es a lo que voy, Claro. en temas de beneficio de salud pública sobre todo. Sí, completamente de acuerdo, Samantha. Realmente creo que ha habido enormes avances, pasos agigantados en la tecnología, en la biotecnología o la ingeniería, también en los sistemas, en los ámbitos de salud. Y creo que una parte de hacer, en este caso, dar honor a estas personas que han dedicado su vida a dar estos pasos agigantados es precisamente poner lo que nos toca a nosotros, ¿no? Que es la donación de órganos para que, ya que se puede hacer, o sea, han hecho ya trasplantes exitosísimos de corazón, incluso se había dado uno de cerebro. Entonces, si ya hay esta tecnología, si ya la ciencia ha avanzado, creo que nosotros debemos estar a la altura del momento en el que estamos viviendo y empezar a decir, o sea, yo quiero ser donante de órganos cuando ya no lo necesite. Entonces, creo que así vamos a contribuir a nuestro momento histórico. Coincido contigo, Vicky. Y mira, el Centro Médico Siglo XXI es uno de los hospitales con mayor trascendencia y con mayor antecedente en estos temas. Entonces, realmente existen muy buenos médicos ahí y como tú lo mencionas, o sea, se han hecho ya incluso trasplantes de cerebro. Entonces, entre más, entre más trasplantes se hagan, pues también vamos a generar una mejor praxis médica. Y entonces se podrá ir desarrollando nuevas formas y técnicas que permitan que esa persona que reciba ese órgano, pues pueda, a raíz de esa buena praxis, de ese buen tratamiento, pues vivir más años, vivir más tiempo de lo que se puede vivir hoy en día, independientemente de que cómo lo alberga su corazón o cómo lo acepta el órgano del corazón, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con la tecnología y la ciencia médica. Sí, y que yo creo que también aquí habría que también hacer hincapié en algo que, pues, médicamente es un hecho que sí hay tecnología, por ejemplo, para que se pueda trasplantar una serie de órganos y tejidos en el cuerpo humano, pero también yo creo que algo que hay que entender como población es que pues tampoco se trata de dejarnos al abandono, y al cabo, si la gente tiene dinero, pues dice, después me trasplantan algo, porque no es tan fácil, ¿no? O sea, no es como si fuéramos a la refaccionaria, ¿sabe qué? Me da un corazón, un par de pulmones y ahí me los guardan, ¿no? O sea, no, como les comentábamos hace unos minutos, o sea, tenemos que procurar nuestra salud. Nuestro vehículo lo llevamos a que le hagan la afinación, a que lo pasen por las cuestiones de cada 6 meses, ¿no? ¿Cuántas emisiones? La verificación, ¿no? Verificación. ¿Y nosotros qué hacemos? O sea, nosotros tenemos que hacer lo propio con nuestro cuerpo. Entonces, eso es también una cuestión de obligación con nosotros mismos, como comentábamos hace unos minutos. Sí, yo he escuchado gente que dice, es que para qué voy al doctor, me va a encontrar algo, ¿no? O me encuentra colesterol o me encuentra azúcar, pero digo, es la cuestión, ¿no? O de algo me he de morir. La gente exacto. Pues de algo me he de morir, ¿no? Entonces, dices, bueno, pero no quiere decir que lo vayas a acelerar, ¿no? O sea, sí es importante esa situación. Ahora, no forzosamente te tienen que dar medicamentos, hay también muchos alimentos
que previenen, por ejemplo, la cuestión de ciertas cuestiones, ¿no? Como el colesterol, pues está el agua, dicen que el agua en la mañana con un poquito de soda, si no se le llama soda, carbonato, ¿no? Carbonato. Ajá, con limón, eso es buenísimo para el tema para controlar el colesterol. No quiere decir que eso sea todo, pero bueno, eso aparejado de una dieta sana. Y ejercicio, ¿no? Claro, ejercicio, 30 minutos diarios, o por lo menos no diarios, pero por lo menos sí 3-4 veces a la semana. Eso es buenísimo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a prevenir. Sí. Y también fíjate que quiero comentarles, bueno, tanto a ustedes como al auditorio, que todo esto no es, bueno, es muy reciente, mucha tecnología, pero desde la novela de Mary Shelley y esta novela de Frankenstein, El Prometeo Moderno, precisamente se llama, ese es el subtítulo que a veces no vemos, es esa la idea, ¿no? Cómo se puede ir reconstruyendo con los órganos, pero ahí creo que la novela deja una moraleja negativa, ¿no? De que pues se está jugando a ser Dios y que sale mal. Yo creo que ahorita más bien lo que habríamos que entender es que no estamos jugando a ser Dios, sino que es simplemente un procedimiento médico moderno que nos lleva a reutilizar. No es que se haga un Frankenstein por ahí de que digamos es que me voy a cambiar piel, me voy a cambiar color de ojos, no, o sea, no es eso, es más bien los órganos fundamentales para sostener la calidad de vida, ¿no? Sí, y que quien requiere un trasplante de órgano o tejido es un paciente que se encuentra en una situación crónica sí. o muy delicada. Entonces, y que ese paciente crónico podemos ser nosotros. Claro. Quizá no hoy, pero quizá, ojalá y no sea así, pero estoy segura que los pacientes con una enfermedad crónica, eso es lo último que hubieran imaginado tener. Entonces, es por nosotros mismos, es decir, tú donas un órgano, hagámoslo por la humanidad misma y porque en un futuro tú no sabes quién pueda requerir de ese órgano o de ese tejido. Puede ser incluso un familiar o tú mismo, ¿no? Sí, seguro. Así Bien. es, Pedro. Si gustan, pasamos con la siguiente diapositiva. Entonces, que comenta, ¿cómo se rige la donación de órganos? Bueno, pues se rige por los principios de gratuidad, altruismo, solidaridad y confidencialidad. En México, más de 23,000 personas se encuentran en la espera de un trasplante de órganos y tejidos. Es lo que hemos venido comentando, ¿no? Pero comento, hay más de 200,000 personas que están sufriendo de una afectación real y sensible de su salud y que eventualmente necesitarán un trasplante. Entonces, ese es el llamado a generar una conciencia, a reflexionar sobre el tema. Podemos nosotros trascender en vida a través de la donación de órganos. Sí. Qué belleza. Oye, me gustaría compartir con el público ese video que me recomendaste, está muy bonito. Claro. Es de un pequeñito, pero si no tienes inconveniente, vamos a verlo para el público que nos está escuchando en la estación. Pues está el audio, se explica todo lo que dice el video y es un caso real, o sea, es un caso real y que bueno, pues vamos a verlo. Claro que sí, Pedro, con mucho gusto, Vicky, gracias. Sí. No, Juan. Se desvaneció y pasó de celebrar bailando el pasado 15. Los héroes salvaron nuestra bandera. Y quien se aventó con la bandera se llamaba Juan. Juan Paco de la Mar. No, Juan Escutia. Con porras, aplausos.
aplausos y la visita de su botarga favorita fue como amigos y familiares despidieron a Super Santi, que con solo 5 años se convirtió en un héroe al salvar la vida de otros 4 niños tras donarle sus órganos. El pequeño fue diagnosticado con muerte cerebral y su madre, Sandra Boitis, decidió que él fuera desconectado y pudiera ofrecer vida y esperanza a otros menores. En tan solo 5 días la salud del pequeño se desvaneció y pasó de celebrar bailando el pasado 15 de septiembre al ritmo de mariachi a tener síntomas de una gripe el día 20, pero el malestar aumentó y el 23 de septiembre fue hospitalizado e intubado en el Hospital Infantil Federico Gómez. Que empezó con un cuadro de gripe, el día jueves tuvo temperatura, el viernes dolor de cabeza, lo internamos el día sábado en el Hospital Infantil de México. Un cuadro de meningitis bacteriana por neumococo llevó a que el 26 de septiembre los médicos informaran a los familiares que el pequeño tenía muerte cerebral. Ese mismo día, su familia decidió donar el hígado, riñones y corazón de Santiago, y así fue reconocido y despedido por el personal médico. Yo siento que se lo entregaba a Dios y que un cortejo de ángeles, que son los doctores y las enfermeras, lo recibían. Santi le iba a la América, le gustaban los caballos, bailar, y su personaje favorito era el Dr. Simi. Su fe es lo que mantiene de pie a su madre, que asegura volver a encontrarse con su hijo en la eternidad. Mi niño tenía una misión en esta vida. Duró muy poquito su paso por aquí, pero dejó tanta alegría. Con imágenes de Luis de la Cruz, para Azucena a las 10, Osvaldo Müller. Y bueno, este es el video que pues obtuvimos del medio Milenio Noticias, concretamente el espacio de Azucena Uresti a las 10, y que pues habla de esto, ¿no? O sea, es una historia conmovedora, realmente es algo muy reciente, y que pues ahí se muestra lo que tú comentabas, ¿no, Samantha? Cómo los familiares tuvieron pues esta situación de no dejarse apabullar, no dejarse llevar por la depresión y decir, bueno, pues si puede seguir dándose vida, que se dé, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Pedro, y me gustaría mucho que cerráramos justamente el día de hoy con que hemos tenido esta plática tan interesante, por lo menos así lo considero, comentando que siempre podemos trascender en esta vida y la mejor forma de trascender es justamente donando órganos. El 26 de septiembre es el Día Mundial de la Donación de Órganos. Reitero, tenemos casi, el primer órgano se trasplantó en 1954, ya serán el año que entra 80 años de esto. Hemos avanzado mucho, la ciencia, la tecnología, la medicina ha avanzado enormemente a pasos agigantados, pero lo más importante, el producto, la materia prima de la donación, pues son los órganos y el tejido que haya para donar y para trasplantar. Entonces, les comento brevemente, en México tenemos 593 establecimientos autorizados para las cuestiones de donación de órganos. Algunos de ellos hacen los trasplantes, algunos de ellos son bancos únicamente y algunos de ellos son procuración, es decir, receptores de todas estas tarjetitas de donación y todo eso, pero todos trabajan intensamente, prácticamente comandados por la Secretaría de Salud y por la Cruz Roja, cuando se tiene que hacer un trasplante en tiempo, que tiene que ser rápido, que la mayoría de ellos se tienen que hacer rápido, si no es que todos, en pocas horas después de que ya se tiene el órgano para donarse. Y entonces invitar a todo el público, invitar a todo tu amable auditorio, Pedro, Vicky, que generemos conciencia, lo que hemos venido reiterando en este programa el día de hoy, que queramos trascender, pues hagámoslo a través de la donación de órganos. Que qué mejor forma de trascender si no es esa, regalando vida a quien tanto la necesita y que está en urgente necesidad de que le llegue una donación. Muy bien.
Pues, doctora Samantha López Guardiola, muchísimas gracias por haber compartido este conocimiento y algo, o sea, mensaje tan importante, ¿no? Estamos en un siglo donde avanzamos tecnológicamente, pero es nuestro deber avanzar éticamente. Creo que hemos recibido de muchas personas, por ejemplo, los servicios de tecnología que estamos usando, hemos recibido los servicios de, pues, de las investigaciones de salud, de educación. Entonces, nosotros podemos hacer algo también participando de esta donación de órganos para otras personas que no sabemos que puedan desarrollar, ¿no? En el futuro, en niños que crezcan y que puedan también pues hacer investigaciones o descubrimientos que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos. Entonces, vamos a darles oportunidad a las personas que tengan esta necesidad cuando nosotros ya no lo necesitemos. Así que, pues, muchísimas gracias y creo que pues tendremos otro tema para el próximo domingo. Sí, por supuesto, si me lo permiten, Claro. justamente el tema de la infancia, ¿no? Que hemos venido comentando, que son justamente el maltrato infantil, ¿no? Que me gustaría mucho que abordáramos. No sé si lo vamos a poder abordar en un solo programa. No, es que es enorme, ¿no? Eso es enorme, pero pues iniciamos la siguiente semana, eso sí se los prometemos, ¿no? Bueno, pues estamos en contacto el próximo domingo y también agradecemos a toda la audiencia de Radio Sofando, ya sea en diferentes plataformas, ya sea en radiosofando.com, radiosofando.com.mx, también pues obviamente estamos en YouTube, en Twitter y en Facebook en diferentes grupos, así que vamos, bueno, está el grupo de Quiero Saber de Filosofía, el grupo y página de Radio Sofando, tenemos también Amigos de la UNAM, Asociación de Radios Filosóficas, Filosofía Aplicada México, también creemos una revista política de divulgación, salud y medio ambiente, Radio Sofando, locutores, reporteros y actores en defensa de las humanidades en la Universidad de Filosofía, Literatura y Política. En estos grupos pues se fue transmitido en vivo y bueno, estamos también, nos podrán escuchar en el podcast de iVoox en www.ivoox.com. En iVoox en el buscador ponen Radio Sofando, bioética con Gabriela, con Samantha Gabriela López Guardiola y en este caso es donación de órganos y pues están también ahí todos los programas que hemos tenido con ella y también ya sería la retransmisión durante un mes de este programa a través de radiosfando.com.mx y radiosfando.com y sus 44 repetidoras como Radio Garden y TuneIn Radio en todo el mundo, en todos los continentes, América, África, Asia, Europa y Oceanía, pues está retransmitiendo este programa, así que un saludo a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en la retransmisión. También pues Gaby Chávez dice, gracias a todos por la publicación de temas tan importantes, una felicitación a la doctora Samantha, saludos amigos, amigo Tello y compañía, muchísimas gracias, y a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo también a través de la plataforma de Radio Sofando, plataforma multimedios, muchísimas gracias, hasta luego Pedro. Muchas gracias Vicky, muchas gracias Samantha, y bueno, pues ya estamos comprometidos y bien puestos y anotados para el próximo domingo con el tema de niñez y maltrato infantil. Claro que sí, muchísimas gracias Pedro, Vicky, y pues a su amable auditorio, pues en donde se encuentren en todo el mundo. Muchas gracias y que pasen buena noche, buen día, bonita tarde, según sea el caso. Gracias. Gracias. Gracias, bye bye. Bye bye.